Volvemos a leer el texto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Para nadie es un secreto que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo sumamente difícil. Y en cuanto al pecado y a la maldad en el mundo entero, no es secreto de que estamos en tiempos sumamente violentos, sumamente inundados de pecado, sumamente llenos de crisis en todo sentido, de falta de valores en las personas. Y indudablemente eso llega a tener una repercusión en el alma de muchas personas, incluyéndonos a nosotros como creyentes. Hay un momento en que al ver tanta violencia, tanta maldad, tanto pecado moviéndose a nuestro alrededor, hay un momento en que eso puede llegar a minar nuestra vida y en algún momento lograr que nuestro amor por Dios se apague o se vaya apagando. La Biblia dice: el amor de muchos se enfriará. Y aunque no dice en total, como que se apagó del todo, pero cuando algo está frío, hermano, ya no sirve. Aleluya. Cuando uno se toma un café frío, ya no es lo mismo, ya no dan ganas ni de tomarlo ya. ¿Se acuerda que Apocalipsis habla de que la vida del creyente debe de ser una vida que está ardiendo por Dios? Caliente, pues, eso es lo que dice la Escritura. Que nosotros vivamos ardiendo en amor de alguna manera por el Señor. La Biblia habla de que el amor se enfría aquí en Mateo, y Apocalipsis le reclaman a una de las iglesias, le dicen: he visto que tu amor se apagó, se enfrió. Has perdido tu primer amor, le dice. Como dando a entender que ese amor que debía prevalecer y debía permanecer por siempre hasta que el Señor venga por nosotros, como que se llegó a su fin. Indudablemente Dios no acepta o no quiere creyentes ni fríos, y ni siquiera le da la oportunidad a los tibios. Le dice todavía: mejor fueras frío de un solo, porque de todos modos al frío ya está claro que está desechado totalmente. El tibio como que está jugando una doble vida. Y en algún momento esa doble vida hace que como que uno tenga como la esperanza. No, pues tal vez así, aunque sea así, tibio, me lleve el Señor. Pero la Biblia dice que a los tibios los vomitará el Señor de su boca. Como dando a entender: no, en Cristo Jesús y en Dios no existe la pauta de que tengamos una relación a medias con el Señor. Dios no está interesado en tener una relación a medias con los creyentes. O nos metemos con Dios completo, o para Él inclusive sugiere mejor sé frío, pues así ya tú estás claro de que vas a estar fuera. Pero fíjese que revisando esto y entendiendo que los creyentes estamos viviendo y estamos pasando por tiempos difíciles, ¿qué es lo que el creyente debe de hacer? ¿Qué es lo que el creyente debe de tratar de
hacer que ese amor permanezca en nuestra vida. Entonces yo estaba viendo en la escritura que el creyente no puede cruzarse de brazos y no puede ignorar las señales que aparecen cuando uno se está enfriando. Porque no se enfría uno de la noche a la mañana, hermano. No se enfría uno así, sino que gradualmente va perdiendo su amor por el Señor y se va enfriando a tal grado que cuando viene a sentir, pues está alejado del Señor. Pero eso no pasa de inmediato, sino que hay diferentes circunstancias, diferentes situaciones, maneras, cosas que no manejamos nosotros adecuadamente, y poco a poco nos vamos alejando del Señor. Entonces, cuando esas señales van apareciendo, usted y yo no debemos ignorarlas. Debemos de ponerle atención y empezar a actuar sin ignorar esas señales o como hacer como que no está pasando nada. Lo peor que pudiéramos hacer en nuestra vida es darnos cuenta que nos estamos alejando del Señor o que ya no le estamos buscando como antes y no hacer nada. Eso sería lo peor. Porque entonces vamos de pique o rumbo hacia un enfriamiento total de nuestra vida espiritual y no estamos haciendo nada. Lo peor que nos puede pasar, hermano, es no hacer nada cuando sentimos que estamos enfriándonos en el amor del Señor. Pero veamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer en cuanto vemos estas señales? Vamos a la escritura. Filipenses capítulo 4, versículo 7. En primer lugar, viendo todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, debemos pedirle al Señor que nuestro corazón esté en paz con Él y esté en paz en medio de todo lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Aleluya. ¿Lo tiene, hermano? Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aunque usted y yo estemos viendo alrededor todo lo que esté aconteciendo, usted y yo debemos de saber, hermano, que hay un Dios poderoso que puede guardar nuestras almas. Un Dios poderoso que puede guardar nuestra vida. Un Dios que ha prometido, no que no tengamos problema, pero ha prometido que en medio de los problemas el Señor va a estar con nosotros, como lo estuvo con los 3 hebreos en medio del horno de fuego. El Señor estuvo ahí alrededor, el Señor estuvo guardándolos. El Señor le prometió a David que caerían 1000 a un lado y 10,000 al otro lado, pero no llegará a ti, le dijeron. Como diciéndole: no importa cuánta violencia haya a tu alrededor, yo te voy a guardar a ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Entonces yo estaba viendo, hermano, que algo que usted y yo necesitamos buscar en medio de este tiempo tan difícil es tener paz con el Señor y paz en nuestro corazón. Ahora, aquí hay 2 detalles. Aquí habla de la paz que el Señor puede dar sobre nuestra vida en tiempos difíciles y en tiempos sumamente complicados. Pero déjeme usar aún ese pasaje para recordarle que esa paz solo puede venir a nuestra vida si tenemos paz con Él. Aleluya. Es decir, no permitamos que nada rompa la paz y la unidad con el Señor. No permitamos que nada. Usted sabe, hermano, que el pecado, por ejemplo, puede alejarnos de Dios. El pecado puede hacer que no tengamos esa relación tan íntima y personal con el Señor, esa paz que debemos de tener, para que al tener paz con Él, entonces Él pueda enviar la paz a nuestro corazón que necesitamos en cualquier momento difícil.
Pero eso tenemos que actuar nosotros, hermano. No, no es de como de cruzarnos de brazos y decir, bueno, si el Señor quiere, porque esa es una frase muy común en la gente, hermano. Es muy común en las personas decir, si el Señor quiere. Claro que el Señor quiere. Claro que el Señor quiere tener una comunión con nosotros, ¿o no, hermano? ¿Usted cree que el Señor murió en la cruz del Calvario para que nosotros nos alejemos? La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios, éramos lejanos de Dios, pero Él nos acercó a Él por medio de su sangre. Nos reconcilió con Él y hizo la paz con nosotros. Entonces, ¿cuál es el anhelo de Dios? Es que nosotros estemos cerca. Es que nosotros estemos tan cerca de Él que podamos tener paz y a la vez la paz con Él y a la vez tengamos la paz suficiente de todo lo que nos rodea. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Veamos otro pasaje bíblico. Acompáñenme en Mateo capítulo 5, versículo 9, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 9. Fíjese que esta es parte de las bienaventuranzas, las que el Señor mencionó en el famoso monte. Y note lo que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué dice, hermano? Hijos de Dios. Aquí hay otro detalle importante. Ya le hablé de dos paz importantes: tener la paz con Dios, tener una paz en nuestro corazón que sobrepase todo entendimiento, de tal manera que todo lo que nos rodea no nos robe la comunión con Dios y la paz en nuestro corazón. Pero aquí habla de aquellos hombres y aquellas mujeres que no solamente tienen paz interna, sino que promueven una paz exterior. Esta es otra cosa. Ya no solo se trata de de tener paz interior, sino que promueven, por eso le llaman pacificadores. En otras palabras, los que logran, hermano, extinguir fuegos externos, los que logran detener pleitos en sus vidas con otras personas, sino que promueven la paz. Por ejemplo, en nuestra familia, nosotros debemos ser promotores de la paz del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Nosotros debemos ser promotores. ¿Cómo? Pues modelando paz o promoviendo la paz. ¿Cuántos hemos oído aquel dicho cuando hay alguna discusión o cuando hay algún pleito? No le eches leña al fuego. ¿Cuántos hemos oído ese dicho? No le eches más leña al fuego. Porque hay gente que no repara y no es muy sabia en manejar algún asunto, y en lugar de promover la paz en la casa o promover la paz entre los amigos, como que le echa más leña al asunto. Hay gente que no se puede quedar callada, por ejemplo, cuando hay un conflicto, no se puede quedar callada. Y hasta el que calla es contado como sabio, dice la Biblia. Pero ¿por qué no nos podemos quedar callados? Porque no le hemos permitido al Señor que ponga su paz en nuestro interior. Y entonces hacemos más conflictos. Y se incendia. Quizás apenas era un pequeño fuego en nuestra vida, de un conflicto, de un pleito, y nosotros volvemos un incendio total de lo que está pasando. Pero la Biblia dice: bienaventurados los pacificadores. Fíjense, es decir, promotores de paz. Allá en Hebreos ya habla de gente
con ese nivel. Por eso dice que tengamos paz para con todos, que busquemos la paz con todos, sin la cual, ¿qué dice, hermano? Nadie verá al Señor. Seguir la paz con todo. Ese ya es un promotor de paz. Ya es un pacificador. Ya es uno que llama a la calma cuando las cosas se están poniendo tensas. Ya es uno que llama a la cordura cuando se está subiendo de tono una plática. Ya es uno que llama a la cordura cuando los chistes se están pasando de peso. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque a veces entre nosotros podemos ser gente bromista y qué bueno, es mejor ser bromistas que andar bravos todo el día. Aleluya. Solo que tenga cuidado, que sus bromas sean bromas que no sean pesadas. Porque hay bromas que son pesadas, ¿o no, hermano? Y hay bromas que caen, da risa, y hay bromas que caen mal. Aleluya. Y peor si usted es de los bromistas que no le gustan que le hagan bromas. Pues hay otros así, ¿verdad? Hay gente que es bromista y que le gusta bromear, pero cuando le hacen la broma a él, se pone la cosa seria. Ese es un bromista que no le gusta que le bromeen. Entonces, pero el sabio es entendido. El sabio tiene cordura, bromea pero suavemente para tener ese cuidado. Ahora, el pacificador tiene tal sabiduría que sabe dónde detenerse, sabe con quién bromear y con quién no, sabe con quién intercambiar palabras suaves. ¿Por qué? Porque el Señor da esa sabiduría. El Señor da esa sabiduría. ¿Cuántos entienden eso, hermano? El Señor da. Uno debe de tener tal prudencia de aprender a tratar a la gente como aquella regla famosa del Señor. Un día vamos a tener que estudiar bien esa regla, así como un poquito más detenido, porque la regla dice que todo lo que los hombres nos hacen a nosotros debemos de tratar a la gente como queremos que la gente nos trate. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que da a entender la regla de oro. Así como queremos que la gente nos trate a nosotros, así debemos tratar a los demás. Esa es la regla de oro. Y si nosotros lográramos aplicar eso de una manera sabia en nuestra vida, mire, hermano, caminaríamos mejor, viviríamos más tranquilos, viviríamos más alegres. Bueno, entonces los pacificadores, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Necesitamos, en lugar de que el amor de Dios se apague en nuestra vida, nosotros necesitamos buscar primero una paz con Él. Fíjese, lograr la paz con el Señor, lograr tener paz en medio de las turbulencias y volvernos gente promotora de la paz entre nosotros, los hermanos, inclusive con las otras personas. ¿Cuántos me están entendiendo? Vale. Así lograríamos que el amor del Señor no se apague en nuestra vida. Pero ¿qué más debemos hacer? Proverbios capítulo 10 versículo 12. Hay otro elemento que debemos buscar en nuestra vida. Proverbios capítulo 10 versículo 12. Amén, hermanos. Dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Mire esto, qué tremendo.
Tanta sabiduría que hay en ese librito llamado Proverbios, hermano. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Cómo podemos notar que el amor a Dios se está apagando? Cuando empezamos a odiar a alguien. Oiga esto, hermano. ¿Cómo usted puede notar que el amor al Señor se está enfriando en nuestra vida? Cuando empezamos a odiar a alguien. Cuando empezamos a tener un sentimiento de resentimiento, de odio contra alguien. Esa es una señal de que el amor de Dios se está apagando en nosotros. Pero es una señal que pasamos por alto muchas veces. La pasamos por alto. Y a veces creemos que es una cosa que sí, pero ya me va a pasar más adelante. Pero no siempre. A veces va creciendo. Yo creo que le he dicho en alguna ocasión, le dije, hermano, el tiempo no borra las cosas. Solo Dios puede borrar lo que está en nuestro corazón. Solo Dios puede borrar. Los resentimientos no se van, no se van de nuestra vida con el tiempo. El odio no se va. Lo que hace es que uno lo empieza a manejar de muchas maneras. Pero no es que se haya ido. Por eso cuando las personas dicen, no, si yo ya lo perdoné, yo ya no siento nada, pero cuando lo mira, aleluya, esa es señal que todavía no ha perdonado. Eso es señal, no solo es señal de que no ha habido un perdón, no es solo señal de que todavía tiene odio adentro. Véalo desde este otro ángulo. También es señal de que el amor de Dios se está apagando. Casi nunca pensamos en esto. Casi siempre pensamos, sí, no, yo sé que ahí tengo eso, que tengo que ponerlo a los pies del Señor. Algún día se me va a quitar, pero ojo con esto. Eso es señal de que el amor de Dios se está apagando. Por eso usted y yo no debemos permitir de que eso esté ahí por mucho tiempo en nuestra vida. Nosotros debemos buscar primero el amor del Señor, porque el amor del Señor es suficiente para perdonar nuestros pecados y nos da la capacidad también de poder perdonar a otros. El amor de Dios es tan grande, hermano. Dice, note que dice, el amor cubrirá todas las faltas. Corintios, hablando del amor, dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Como dando a entender que es el amor, la capacidad que nos da Dios. A través de su amor nos da esa capacidad de poder superar cualquier cosa, cualquier falta, cualquier pecado. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, entonces si yo necesito del amor del Señor, entonces Señor, mándame. Sí, pero búsquelo. La cosa es que hay que buscarlo. La cosa es que no es que le va a venir de regalo en diciembre, como algunos todavía dan regalo en diciembre, ¿va? Aleluya. Y que le va a aparecer en un calcetín. Menos que le va a aparecer en un calcetín. No, eso no llega solo. Debemos de buscar ese amor en el Señor. Debemos de buscar ese amor a los pies de nuestro amado Jesucristo. Entonces por eso le digo, en medio de toda esta crisis que está pasando, lo que usted y yo debemos hacer primero es buscar la paz, es buscar el amor del Señor. Y eso va a permitir que nosotros vivamos una vida ardiendo por nuestro amado Señor. Veamos un texto más en Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 7. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7.
¿Lo tiene, hermano? Aquí ya está refiriéndose al amor entre nosotros los hermanos y dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿qué? Es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, fíjese, hermano, que nosotros seamos gente que ama es una evidencia que el amor de Dios está en nosotros. Es una evidencia. Por eso, hablando de los discípulos que son seguidores del Señor, dice: y en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se aman uno al otro, en que tienen amor. Entonces, como que la señal de que uno es creyente, que uno es hijo de Dios, es que el amor de Dios está en nosotros. El amor de Dios, fíjese. Pero el amor de Dios en nosotros se evidencia amándonos los unos a los otros. Entonces aquí hay un detalle importante. ¿Por qué? Si no queremos que el amor de Dios se apague en nuestra vida, hermano, necesitamos como practicar ese amor por Dios. ¿Cómo se practica el amor con Dios? Por ejemplo, hermano, ¿cómo practicamos el amor con Dios? Bueno, viniendo al culto, a buscar al Señor. ¿Cómo practicamos el amor a Dios? Cantándole con todo nuestro corazón. Cantándole de lleno, como yo sé que muchos de nosotros o muchos vienen a veces cansados del trabajo y quizás a veces hay un esfuerzo, sí, pero uno viene con la intención de encontrarse con Él para expresarle su amor a Él. Porque cantando, adorando al Señor, postrándose, leyendo la escritura, ¿qué es lo que estamos haciendo? Señor, le estamos diciendo: Señor, tú eres lo más importante para mi vida. Tú eres lo más importante. Y por eso, Señor, yo estoy aquí, por eso te estoy buscando, Señor. Entonces, si hay amor en nosotros hacia Dios, necesitamos practicarlo, porque cada vez que practicamos el amor, entonces estamos diciéndole: Señor, te amamos. Tan es así que cuando practicamos el amor entre los hermanos, fíjese que les estamos amando al Señor también. Porque no podemos amar a Dios si no amamos al prójimo. Eso es parte de la ley, parte de los principios bíblicos. Para poder decir que estamos amando al Señor, tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Y cómo se demuestra el amor al prójimo? Bueno, de muchas maneras. Por eso el apóstol Juan dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor es un ejercicio que nos va a mantener, hermano, como el amor es la práctica del amor, es como tener la llama encendida y que está siempre con fuego nuestro corazón. Es una forma de mantener el amor del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces vemos dos elementos. En medio de ese tiempo que estamos viviendo, en lugar de que se apague el amor de nuestra vida, tenemos que buscar algo. Tenemos que buscar la paz del Señor, tenemos que buscar el amor del Señor y el amor al prójimo. Acompáñeme a Esdras capítulo 2, versículo 64. Hay otro elemento que debemos buscar y es la unidad. Debemos procurar la unidad. Yo pude sentir un deleite en cuanto a cómo muchos de nosotros o muchos hermanos de la iglesia, por amor, por unidad, lograron mostrar su afecto y su aprecio a los hermanos López, al hermano Máximo, a su esposa, a los niños.
Esa es una muestra de amor y de aprecio, pero también es una muestra de unidad. Porque cuando alguien está pasando necesidad y usted y yo le abrimos nuestro corazón para apoyarlos, nos estamos volviendo uno con su necesidad. Nos estamos volviendo uno con su problema. Nos estamos volviendo uno con lo que a ellos les está afectando. Nosotros somos parte de esa unidad. Y eso va a mantener ardiendo nuestro amor por el Señor. Cuando buscamos la unidad, permite que el amor de Dios crezca sobre nosotros. Veamos Esdras capítulo 2, versículo 64. Dice así la escritura: toda la congregación unida, oiga esto, toda la congregación unida como un solo hombre, era de 42,360. Bueno, hicieron todo un conteo ahí, ¿verdad? Imagínense contar 42,360 hombres. Lo minucioso que tuvieron que contar, pero la parte que más me interesa es que toda la congregación parecía un solo hombre. Fíjese, cuando cantamos deberíamos de cantar como solo uno. Cuando adoramos debemos adorar como que es solo uno. Cuando vamos a evangelizar debemos de ir como que fuéramos solo uno. De tal manera que promoviendo la unidad, fíjese que debemos promover la paz, debemos promover el amor, pero también debemos promover la unidad. La Biblia dice que la iglesia del Señor es un solo cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Es un solo cuerpo. Y ese cuerpo está integrado por diferentes miembros, como nuestro cuerpo físico. Tiene diferentes miembros, pero está unido. Hay algo que lo une, los ligamentos, las coyunturas, lo están uniendo y no se separan. De la misma manera, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, debe de promover la unidad. ¿Para qué? Porque eso nos va a mantener ardiendo en el amor del Señor. Eso va a permitir que usted y yo tengamos una comunión adecuada con nuestro Señor y no permita que el amor del Señor se vaya apagando. Cuando usted separa un miembro, un pedazo de árbol, una rama desgajada, una rama cortada de un árbol y la separa, lo que exactamente le empieza a suceder es que se empieza a morir. Literalmente, se empieza a morir la rama. Y al cabo de un tiempo que no es mucho, podría ser una semana, 2 semanas, y de repente usted mira aquella rama que mientras estaba pegado en el árbol era color verde, tenía frutos, tenía hojas, se miraba saludable, pero desgajada, cortada, se empieza a secar hasta que se muere. Eso es exactamente lo que le pasa al creyente cuando se separa del cuerpo de Cristo. Eso es exactamente. Se empieza a morir espiritualmente. Ahora, esa muerte espiritual podemos representarla o podemos figurarla de esta manera. Se apagó el amor de Dios, se desgajó, se separó, y lo que empieza a sucederle espiritualmente es que se está muriendo. Deja de congregarse, deja de leer la Biblia, deja de estudiar la palabra, deja de adorar, deja de buscar al Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Se está muriendo. Eso es lo que está pasando. Y lamentablemente, aunque
voy a decir esto porque es importante que lo reconozcamos. Podemos echarle la culpa a medio mundo, pero al final el que se está muriendo es uno. Podemos echarle la culpa a fulano, a sutano, a mengano, a la iglesia, al pastor, a los líderes, a los diáconos, a los hermanos, a quien sea, pero el que se está muriendo es uno. Porque está separado del cuerpo. No, de repente me va a decir, el Señor está en todos lados. Si así dicen los que se mueren también. Y no van a buscar al hospital. Y no van a ir donde el doctor. No, se está muriendo. Entonces la unidad, el estar pegado con el cuerpo, nos trae salud. ¿Cuántos dicen amén? Nos trae salud. Cuando algo de un miembro de nuestro cuerpo no se mueve, se empieza a morir. Y aun cuando está pegado, fíjense hermano, a veces se puede atrofiar cuando no tiene movimiento. Se puede atrofiar. Esa es otra enfermedad. Ese está pegado, pero se está atrofiando. Eso lo vamos a ver otro día. Pero separados, el problema es que lo lleva a la muerte, literalmente. Bueno, veamos un detalle más. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 3 al 4. Este es el apóstol Pablo y en el capítulo 8, versículos 3 y 4. Acompáñenme por favor ahí. ¿Lo tiene, hermano? El versículo 3 y verso 4, Pablo está dando testimonio de las iglesias de Macedonia y de la manera en que esta iglesia se unía para poder aportar para las necesidades de los santos en otros lugares. Y dice, leo el 1 para que agarremos la idea clara. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, mire cómo está la iglesia de Macedonia, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fíjense que las iglesias de Macedonia, según el texto que el apóstol Pablo está escribiendo, no gozaban de mucha abundancia monetaria, de riquezas. No tenían dinero como para decir de plano aquellos tienen, ¿verdad?, que ayuden. No, la iglesia de Macedonia no estaba económicamente bien. Más bien la Biblia dice que estaban en profunda pobreza, hablando monetariamente, y en gran prueba de tribulación. Eso quiere decir que lo que los rodeaba era, hermano, tiempos difíciles para ellos. Sin embargo, tenían un gozo tan especial por Dios y un gozo tan especial por la obra del Señor, que no dudaron, hermano, en ser generosos más allá, dice la Biblia, más allá de sus fuerzas. Y le pedían al apóstol Pablo que les permitieran colaborar en el servicio a los santos, en la ofrenda para los santos. Mira cómo es esto. Entonces, ¿cuándo es que uno puede apoyar y puede unirse a la necesidad?
cuando le sobra. Aleluya. No, cuando se puede. Y dependiendo de nuestra posibilidad, así podamos apoyar, unidos hacia un solo fin, unidos hacia un solo propósito. La práctica de la unidad mantiene al cuerpo de Cristo saludable. Oiga esto. La práctica de la unidad en Cristo permite, hermano, que la vida de Dios, la vida de Dios se mueva en nosotros. Por eso la importancia de que aquellos que estamos viendo tanta maldad en el mundo, no nos enfoquemos tanto en la maldad del mundo. Enfoquémonos más en vivir una vida unida con el cuerpo de Cristo. Enfoquémonos más en ser promotores del amor de Dios en nuestra vida. Enfoquémonos más en ser promotores de la paz, en volvernos pacificadores nosotros. Y eso no va a permitir que el amor de Dios se apague en nuestra vida. No lo va a permitir. ¿Por qué? Porque estamos en movimiento de la vida de Dios. Y yo termino porque el tiempo me avanzó. Pero veamos un último elemento, algo más que debemos practicar entre nosotros los creyentes. Veamos un cuarto elemento. Hemos visto que debemos practicar la paz. ¿Cuántos dicen amén? Debemos practicar el amor, debemos practicar la unidad y debemos practicar un último elemento importante, solo para efectos de estudio, es el último. Hay muchas cosas que debemos practicar más. Efesios 4:32 dice que debemos practicar el perdón. Fíjese, el perdón es una práctica saludable de la vida de Dios en nuestra vida. Ahora, yo sé que cuesta a veces perdonar, cuesta. Pero si aprendemos a ser benignos, como el apóstol Pablo lo dice aquí, Efesios 4, verso 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos recibido el perdón de Cristo? Levanten la mano los que hemos recibido el perdón de Cristo. ¿Usted ha recibido el perdón de Cristo? Ese mismo perdón, practiquémoslo entre nosotros. Activémoslo entre nosotros. Y entonces la vida de Cristo se va a mover en nuestra vida a tal grado que no va a permitir que el amor de Dios en nosotros se apague. No se va a apagar. ¿Cómo se va a apagar, hermano? Practicando la vida de Dios. ¿Cómo se va a apagar? Ejercitándonos en estos, hermano, en estos elementos que hemos visto hoy como parte de vivir como creyente, de vivir como hijo de Dios. El perdón es saludable en nuestra casa. El perdón es saludable en nuestra vida. O no es saludable cuando usted y yo tomamos la Santa Cena, por ejemplo, o la Cena del Señor, y venimos a los pies del Señor diciéndole: Señor, yo confieso mis pecados, Señor, perdóname. No es saludable para nuestra vida. Pues eso es lo más saludable que hay, hermano. Viene uno cargado y atado a gran cantidad de pecados y se puede ir uno libre de todo pecado, porque el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Y nos podemos ir libres, saludable para nuestra vida. ¿No será saludable para nuestra casa cuando practicamos el perdón? Cuando padres e hijos están en conflicto, ¿no es saludable para nosotros cuando perdonamos? Por supuesto que sí. Ahora bien, la práctica del perdón no es opcional.
Es una orden de Dios que debemos perdonarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si no perdonamos a nuestros hermanos, tampoco el Señor va a poder perdonarnos a nosotros nuestras faltas. Aleluya. Entonces dejó de ser opción. Si quieres perdona, pues vaya. No, tenemos que perdonar. Porque si no perdonamos, tampoco el Señor va a poder perdonarnos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén, amén? Lucas 23:34, hablando acerca del perdón, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Este es cuando Jesús está en la cruz, en el momento de que está cargando los pecados de la humanidad sobre él y teniendo todo el derecho de decir: no, ya no soporto esta gente pecadora, y teniendo todo el derecho de destruirnos, teniendo todo el derecho de matarnos, teniendo todo el derecho de pedir un par de ángeles del cielo para que vinieran a destruir a todos, el Señor pidió para que nos perdonaran. Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso nos enseña que así como Él perdonó, esa es la forma que Dios quiere que nosotros perdonemos. Y esa manera de perdonar no va a permitir que el odio se aloje en nuestro corazón, que el resentimiento se aloje en nuestra vida, porque eso va a apagar nuestro amor. Pero el perdón no. El perdón nos va a liberar. El perdón va a encender el amor por Dios todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. Hagamos un recuento. Yo termino. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en que no va a ser uno el que vamos a ver que se apaga en amor. Quizás van a ser muchos, porque la Biblia lo dice. El amor de muchos. No dice del amor de pocos. No dice del amor de uno. No, del amor de muchos se enfriará. Porque pusieron más atención a la maldad, a la violencia, al pecado. Y entonces empezaron a enfriar. Pero si ponemos más nuestra mirada, nuestros ojos, nuestro esfuerzo en promover la paz, en buscar la paz, en buscar el amor, en buscar la unidad y en buscar el perdón, nuestra vida no se va a poder apagar, porque va a arder más la llama del amor por el Señor. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar al Señor. Que usted y yo seamos de los bienaventurados que permanecen